El derecho de nacer parte de una verdad, el deseo del placer. El derecho de morir parte de una verdad, deseo de no sufrir. A continuación voy a hablar de los argumentos a favor acerca de la eutanasia. Como primer punto, hablaré sobre el respeto a la autonomía del paciente. Si cada individuo es dueño de su vida, tiene sentido el decir el cuándo, dónde y cómo quiere morir. Sin embargo, la gran mayoría no quiere entrar en cuestiones existenciales, pero las personas que padecen una enfermedad terminal están en su total desarrollo en considerar que su vida ya no es decorosa y terminar con su existencia de modo digno, evitando el sufrimiento innecesario tanto de ellos mismos como de sus familiares. Entonces, la eutanasia brinda opciones al paciente. No todas las eligen, pero es un vacío legal que debería tratarse en las legislaciones actuales. Hablamos de cómo empezó todo. El primer aparecimiento de la eutanasia tiene origen en Grecia. Su traducción al español es buena muerte, con el apoyo de los grandes filósofos Platón y Sócrates. Se lo aceptó como una enfermedad dolorosa que toma control del cuerpo. Así se deja de vivir. Así dejar de vivir es la mejor solución. Estos lo toman como un criterio moral. Luego siguió Roma, donde se lo tomaron con gran honor y valentía. Que el enfermo termine con su vida, su sufrimiento. Porque seguir viviendo con dolor e impaciencia no era dignidad. Siguiendo con la línea histórica, a finales del siglo XIX, con el rey Arturo, le dio el nombre de muerte digna, teniendo que seguir los parámetros, tanto médicos como los instituidos a lo largo de la historia. Actualmente contamos con la definición dentro de la Real Academia Española, donde nos dice que es la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Dentro del término médico nos dice que es la muerte sin sufrimiento físico. Como punto número 2 tenemos el respeto a la vida, respeto a la vida. Si vemos al ser humano desde una perspectiva biológica, la vida es una serie de funciones que regulan el funcionamiento autónomo del organismo. Entonces, el ser humano es complejo. Y si definimos a la vida como un factor que muchas veces varían del individuo a individuo, no estaríamos dando el respeto a la vida que se merece. En justificación se realizó un estudio en los Países Bajos, donde se aceptó principalmente la eutanasia, demostrando a aquellos que quedaron confinados en sus camas a una vida en la cual no estaban acostumbrados, a perder la movilidad de su cuerpo, su estilo de vida. Sus familiares asentieron diciendo que la eutanasia era o fue su mejor decisión. Punto 3. Respecto a los ideales de la sociedad. Con respecto a las sociedades del mundo, se encuentran en constante evolución. Cada conocimiento implementado estabiliza la convivencia y determina un cambio dentro de muchas sociedades como las que ya tienen la aprobación de la ley de la eutanasia. Como tal, Colombia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Australia, Nueva Zelanda y cómo olvidar Holanda, que fue el principal precursor de aceptar la eutanasia dentro de la legislación. Sin embargo, no podemos dejar atrás o dejar sin olvidar lo que es el suicidio asistido. Es una forma de eutanasia también. Este se da en Canadá,
varios estados de Estados Unidos, Alemania, Japón, Suiza. Entonces, la muerte es la mejor ante la perspectiva de una mejor alternativa, convirtiéndose en una opción. El primer país en legalizar la eutanasia fue Holanda. Esto fue en el 2002. Se tiene entendido que 10 años antes un juez tomó de su parte para acentuar la eutanasia en un enfermo letal que sufría incomparables y numerosos daños en su cuerpo. Esta medida tiene que seguir los requisitos legales constituidos como una reflexión de la voluntad, así como el sufrimiento tiene que ser intolerante y sin ninguna posibilidad de mejora. No se puede olvidar que el paciente tiene que estar informado de su estado y, para que este sea posible, otro médico imparcial tiene que declarar estas 3 razones igual que el anterior, para que esto sea una opción, para que sea democrático ante una petición de eutanasia, según lo mencionado del país, ¿no? Como punto 4 tenemos el respeto a la posibilidad de error del médico. Los médicos pueden cometer errores al dar su diagnóstico en cuanto a la salud del paciente, pero no podemos descartar los hechos lógicos y comprobados de la medicina que una persona se quede en coma, sufra cuadriplegia, cáncer terminal, enfermedades crónicas degenerativas, los ancianos o daños cerebrovasculares. Hay miles de enfermedades que están rondando. Es por eso que estos pacientes tienen derecho a terminar con su vida, como se habló en el anterior argumento, donde se da paso a un suicidio asistido, sin la necesidad de tener que seguir con la normalidad, acoplándonos a terminar con nuestra vida sufriendo. Punto número 5, el respeto a la normativa. Al estar aprobado en 6 países del mundo, la práctica y el paso de la eutanasia como norma establecida para dar una muerte digna, decidiendo qué es lo mejor para mi vida, el enfrentar o no el dolor que causa en mí. Los anteriores países mencionados no solo dan una nueva esperanza de descansar de un martirio médico, sino proteger la salud de las personas, de las familias. No podemos olvidar del médico que puede ser acusado penalmente si es que ayudara a su paciente a terminar con su dolor. Entonces es justo y es necesario implementarlo como norma y aceptarlo. No podemos seguir diciendo que no nos ayuda. No es llevar una vida digna. Bueno, empiezo hablando acerca de la Organización Mundial de la Salud. Esta dice que la eutanasia es la acción que el médico provoca deliberativamente la muerte del paciente. Sin embargo, no hay que olvidar que este ha hecho su propia comparación de acuerdo a los gobiernos y pacientes, diciendo que cada uno está adjudicado a su propia jurisdicción. La Organización Mundial de Salud no se hace cargo de la eutanasia y deja a libre elección, por eso es que algunos países la tienen y otros no. Para culminar, se define a la eutanasia como activa y pasiva. Activa es cuando el doctor o encargado de la salud realiza algún tipo de ayuda para terminar con el paciente que sufre. Aquí el paciente muere de la enfermedad y esto lo desconsuela. Este es considerado en contra del Código de Ética Médica, el cual en su artículo 92 deja en libertad de tomar la decisión al médico y la familia de tomar una decisión clave, con la justificación del accionar ante un tratamiento.
La pasiva es cuando se opone la acción médica. Esta, sin embargo, es crucial para la ética médica. Un autor de la década de la controversia, llamado James Ratcher, dice que piensa que matar a alguien es moralmente peor que dejarlo vivir. Dentro de la Asociación Médica Americana, constituida el 4 de julio de 1973, dice que un médico por piedad tiene que evitar el empleo extraordinario de medicamentos o medicinas, instrumentos artificiales que prolonguen la vida innecesaria de un cuerpo sin respuesta. En cuestión a la República del Ecuador, postula a partir de su artículo 66, numeral 3 A y B, donde deja de manera clara que el Estado no aplica una normativa positiva, sino una norma neutral, para que cada persona en su derecho de libertad vele por su integridad física o psíquica, donde este es un punto de partida para analizarlo y evidenciar que la Constitución deja una puerta abierta para que nadie pueda ser obligado a realizar algún tipo de tratamiento médico cuando no pueda expresar su voluntad, donde es menester tomar de base el mismo artículo, en numeral 9, donde dice que deje su totalidad de libertad, que la persona decida su destino de salud en base a las decisiones responsables e informadas. También contamos con el artículo 84, donde nos habla de las garantías constitucionales, donde la propia Asamblea y órganos tendrán la obligación de garantizar la dignidad humana. ¿Qué dignidad humana tiene alguien que está postrado en su cama, que no puede moverse, que no sabe si va a despertar el día siguiente? Todo lo antes mencionado no quiere decir que el Estado ecuatoriano permita la eutanasia. Sin embargo, se evidencia que podría estarse tratando. Siguiendo como tal, no hay que descartar lo que dice en el Código Orgánico Integral Penal, donde se le podría sancionar al médico por ayudar al paciente a terminar con su vida. Se debería pensar mucho mejor la normativa, ya que si actuamos de acuerdo a lo que dice la ética del médico, él está actuando en sus sanas funciones, pero es sancionado de acuerdo a la legislación ecuatoriana. Respecto al proceso de muerte, uno de los puntos más sobresalientes de la eutanasia es que da al paciente el control de su propia vida. Al tener un tiempo determinado para vivir o seguir viviendo, le da al paciente la elección de cómo pasar sus últimos días o de cómo terminarlos. Esto es un privilegio, ya que alguien que ha estado así no quiere seguir sufriendo, desgastándose, provocando angustia en sus familias. La muerte trae paz, descanso, dignidad. A través de un alcance social se ha llegado a que es algo doloroso e incomparable, pero no más que la persona que está sufriendo en su cama. Es justo y necesario tomar una decisión adecuada, de acuerdo a los medios que nos emplea nuestra legislación. Ninguna libertad puede estar construida sobre tiranía y ninguna justicia sobre injusticia o dolor.